Mis amigos, bienvenidos a una parada fabulosa, la número 3 en este viaje hacia el Mesías, en nuestra quinta visita. Esta parada en Caná es para hablar de uno de los eventos más alegres y sabrosos y divertidos de toda la trayectoria de Jesús en su entrada a este planeta. Fue la transformación del agua en vino. Bueno, ese fue un milagro muy interesante porque refleja la importancia del rol que nos toca cumplir en un momento determinado. Vimos en la parada anterior la importancia de la preparación en el desierto y cómo se forma el carácter y cómo se prepara un plan. Pero bueno, el plan es maravilloso, pero sucedió un evento que requería de intervención y la madre de Jesús, María, es la que se da cuenta. En ese momento ya sabe que Jesús ya está alistándose para convertirse en el gran Mesías. Hay los primeros síntomas ya, símbolos hechos allí. Y viene María y se dice, bueno, esta es la oportunidad de oro. Estamos en una fiesta agradable, disfrutando de lo que implica la celebración del amor, de un matrimonio, de una pareja que va a empezar a procrear, un evento digno. Y en ese momento pues se acaba el vino. Y le avisan eso a María y Jesús había llegado con algunos amigos, primeras semillas del movimiento cristiano, y se da cuenta, bueno, de que hay que consolidar esos primeros seguidores. Y bueno, ese es parte del proceso de liderazgo. Estamos comenzando a formar equipo, hay que empezar a consolidarlo con algunas actividades que son importantes. Y la mentora, en este caso profesional de Jesús, que era María, de alguna manera se da cuenta de la oportunidad y dice, llegó el momento, el hijo está preparado, se acabó el agua, esta es una buena oportunidad para comenzar a trabajar. Y bueno, Jesús aprovecha el momento, ve, observa y dice, sí, vamos a hacerlo. Le pide entonces al maestre que busque agua, sabía que había agua, prueba de que efectivamente lo que tenía entre sí era agua y que entonces en esa oportunidad hay la transformación de esa agua en vino, pero vino del bueno. Ahora, ese efecto es interesante porque Jesús en ese momento le pide, llenen las tinajas hasta el fondo, y en ese momento las tinajas están llenas de agua que realmente es H2O. Luego entonces de que todos corroboran que lo que había era agua allí, pues de alguna manera la misma María hace toda la secuencia y Jesús transforma dentro de esas vasijas el agua en vino y le pide que lo sirvan y bueno, gran sorpresa, lo que sale es un líquido espectacular que cuando el maestro catador viene y lo empieza a probar, se da cuenta que es un vino, pero un vino del bueno. Y se ve bonito que las moléculas que hay en el agua son simplemente dos. Hidrógeno es una molécula muy simple y oxígeno, esas dos átomos forman en la molécula del agua. Vamos a ver que en la molécula del vino hay más de 4000 moléculas distintas. Y si agarramos una de ellas, por ejemplo, el resveratrol es una molécula que tiene carbono y al tener carbono es un átomo completamente distinto. En el agua no hay carbono. De manera que estamos hablando de que en ese odre hubo una reacción nuclear que permitió formar un nuevo átomo que solamente ocurre en el Sol bajo altísimas temperaturas, es que se logra formar ese tipo de átomos complejos como el carbono. Pero no solamente queda átomos de carbono donde no había, sino que además los combina y esta molécula, por ejemplo, de resveratrol tiene 14 átomos de carbono, tiene 12 de hidrógeno, tiene 3 de oxígeno y los combina de una manera muy especial para formar un vino que es una molécula muy compleja. Pero además los expertos en vino sabemos que para poder hacer el vino, si fuese un jugo de fruta, tú dices, wow, qué milagro. Pero es que el vino además requiere de una técnica muy especial, requiere de unas bacterias que entran en ese jugo y por una cantidad de tiempo fermentan y van formando un vino que requiere añejamiento. Pero además no es cualquier vino, es un vino del bueno, de aquellos vinos que no se consiguen, de la reserva. Punto tal que cuando el maestro le empieza a ver a la gente tomando el vino, dice, wow, usted reservó el mejor vino. Felicita al novio porque reservó el mejor vino para el final. Es decir, un vino añejo
donde Jesús no solamente demuestra la capacidad de crear átomos y hacerlo a partir del amor, sino que además de manejar el tiempo, porque solo el tiempo es capaz de hacer un buen vino en una barrica añejándose por años hasta formar los químicos y los compuestos que permiten crear ese sabor del vino añejo. De esa manera, esta es una parada fabulosa donde Jesús nos muestra un liderazgo. Por amor formó un grupo de personas, por amor le dio esa primera oportunidad de darles ese primer milagro de celebración. Siguió su madre hizo un segundo parto, ya dejó de ser su hijo querido en Nazaret, pasó ahora a ser una figura pública. Ella le da el permiso a un proceso que ella sabe que va a terminar en la cruz, porque de alguna manera en el mismo bautizo de Jesús, cuando nació, en el bautizo no, en el momento donde lo llevan al templo, ocurre una revelación y le dicen: una espada va a atravesar tu corazón, y es la espada del sufrimiento y del Vía Crucis. Eso que María sabía con este segundo parto de Jesús lo que venía de ahora en adelante. Y sin embargo le dio el permiso: hijo, anda, es hora, llegó el momento de cumplir, y Jesús cumplió. Y al final fue un vino de calidad, fue una acción de calidad. No requerimos como líderes hacer muchísimas actividades. Con hacer unas pocas llamativas y de buena calidad, sembramos la esperanza, damos los lineamientos de lo que viene a futuro. Jesús lo hizo sin esfuerzo y simplemente con decirlo ocurrió, no tuvo que hacer ninguna actividad compleja. Nosotros tenemos que prepararnos y ver el sentido de la ocasión y ser muy inteligentes a la hora de promover este tipo de señales que le dan a nuestro equipo esa visión de largo plazo. Bueno, maravillosa parada. Nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a ver la proclama de Jesús en Nazaret y vamos a ver algunas cosas importantes sobre lo peligroso que puede ser ejercer el liderazgo en un momento dado. Nos vemos.